Hola, me llamo Michelle Steele. Es un placer tener esta oportunidad conectar con usted por medio de este programa Fortalecido en Fe. Hoy en día yo quiero enfocar en la autoridad de la palabra de Dios. Es una base para nuestra relación con Dios y nuestra fe. Para operar la fe, tenemos que poner la palabra de Dios en una posición sobre nuestras vidas. Necesitamos posicionarnos bajo de la autoridad de su palabra. Cristo dice en Juan 17, verso 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra, hablando de su Padre Celestial, tu palabra es verdad. Número 1, necesitamos entender la palabra de Dios es la verdad absoluta. No hay otra información, otra forma de conocimiento o dirección que va a comparar a la palabra de Dios. Es la verdad para mi vida y es la fuerza de de cada cosa en este mundo. En cada cosa considerada, la palabra es la verdad. Cuando usted tiene problemas en su vida, la cosa que necesitamos preguntar es, ¿qué dice la Escritura? En mi situación, en mi circunstancia, ¿qué dice la Escritura sobre mi situación? Esto es lo que Pablo dice muchas veces en las cartas en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Escritura? Cuando nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra percepción, que la palabra de Dios es diferente, no es una opinión de Dios, es la verdad absoluta para el universo y para mi vida. Esta es la manera que usamos para ponernos en esta posición bajo la autoridad de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que yo tengo que perdonar, no es un problema. Voy a perdonar porque la palabra dice en cada circunstancia, yo tengo que perdonar otra persona. En nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra familia, ¿qué dice la Escritura? Y cuando yo sé lo que dice la Escritura, esta es la dirección de mi vida. Esta es el comportamiento de mi día. Amén. En Hebreos 1, verso 3, hablando de Cristo Jesús, dice, Él es el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, y la expresión exacta de su naturaleza, la naturaleza de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice, Cristo está sosteniendo todas las cosas en el universo y también en nuestras vidas con la palabra de su poder. No el poder, no dice el poder de su palabra, es la palabra de su poder. La palabra contiene el poder de Dios. No es una cosa que contiene, la palabra contiene el poder de Dios. Y cuando la palabra de Dios está sobre su vida, sobre mi vida, esta palabra puede guiar mi vida, puede dirigir mi vida, puede manipular mi vida en línea con la voluntad de Dios.
Esta frase, quien sustenta, significa mantener. Esto es lo que dice la Biblia amplificada en inglés. Dice manteniendo, guardando, guiando y propulsando el universo por medio de su palabra poderosa. Hoy en día, Cristo Jesús está manteniendo, guardando, guiando y propulsando el universo por medio de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros ponemos la palabra en esta posición de autoridad en nuestras vidas, esta palabra va a mantener nuestras vidas en línea con la voluntad de Dios. Dios dice en Isaías 55, mi palabra no va a regresar a mí vacía, va a producir, va a hacer las cosas que yo quiero. En nuestras vidas, la palabra va a producir la voluntad de Dios. En nuestra salud, usted puede someterle a 1 Pedro 2:24, Isaías 53, y esta verdad que está adentro de Isaías 53, versos 4 y 5, va a mantener su salud, va a guardar, guiar y propulsar su vida en línea con la palabra, la voluntad de Dios. Nuestras vidas deben ser manteniendo por la palabra de Dios. Para tener los resultados que podemos ver en la Biblia, tenemos que someter a la palabra de Dios. Eclesiastés 8:4 dice, ya que la palabra del rey tiene poder. La palabra del rey tiene poder. Aleluya. Hay poder. Cristo es nuestro rey y salvador. Y hay poder, autoridad. Dios habla hoy, la traducción Dios habla hoy, dice, la palabra del rey tiene autoridad final. Tiene autoridad final. La Biblia amplificada dice, la palabra del rey es la autoridad y poder. Es la autoridad. Cuando la palabra de Dios está sobre su vida, autorizando la voluntad de Dios en su vida, la enfermedad no tiene el derecho traspasar en su vida. La pobreza no tiene el derecho estar en su vida. ¿Por qué? La palabra del rey es la autoridad aquí en mi vida. En mi matrimonio, la autoridad del rey está en una posición mantener, guardar, guiar, propulsar. Aleluya. Mi matrimonio, mi cuerpo, mi salud, mi familia en línea con la palabra, la voluntad de Dios. Salmos 119, verso 89 dice, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Permanece. La palabra permanece en los cielos. Esta palabra permanecer significa continuar siendo firme, establecido, seguro, fijar seguramente. Entonces, la palabra de Dios está seguro en el cielo, pero nosotros tenemos la opción recibir o no recibir la palabra en nuestras vidas. Y es posible recibir una porción de la palabra y no recibir otra parte de la palabra de Dios. No es una cosa buena y yo recomiendo que usted recibir cada parte de la palabra de Dios, pero es en su
es una opción para usted. Usted tiene que escoger la palabra para tener la palabra siendo firme en su vida, establecido en su vida, seguro en su vida. Tenemos que fijar la palabra en nuestras vidas. En esta decisión, poner la palabra en una posición de autoridad en mi vida. Aleluya. En su vida, la primera cosa para fortalecer su fe, para tener esta palabra en la posición en su vida, la cosa necesaria es recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. En este momento yo quiero darle la oportunidad de recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Con una decisión usted puede aceptar y con su boca una declaración de Cristo sea mi Señor. Va a abrir la puerta al Señor, entrar en su vida y estar su ayuda en cada área, su Salvador, su Señor. En este momento, diga en voz alta, yo necesito recibir a Cristo. En este momento yo creo que Dios ha levantado a Cristo de los muertos. Cristo Jesús murió en mi lugar. Él murió como mi sacrificio. Y yo recibo a Cristo como mi Salvador, como mi Señor en este momento. Límpiame con su sangre, Señor, de mis pecados. Lléname con su Espíritu Santo y guíame en la voluntad que usted tiene para mi vida. Gracias por sintonizar a este episodio de Fortalecidos en Fe. Me llamo Michelle Steele. Tenemos muchos recursos en constructoresdefe.com para ayudarle a crecer en el plan del Señor para su vida. Y yo tengo información para usted en este anuncio también. Gracias por sintonizar. Nos vemos en la semana que viene. Dios desea que cada creyente camine en sabiduría y siga los caminos que Él ha preparado para ellos. Él ofrece enseñarnos su sabiduría y guiarnos por su Espíritu. Nuestra parte es estar dispuestos a aprender los caminos de Dios y seguir su Espíritu. Esta serie Enséñame y Guíame es exactamente lo que necesitas para ayudarle a identificar y cooperar con el Espíritu de Dios. En esta serie la pastora Michelle Steele explica el valor que debemos darle a la sabiduría de Dios, cómo Dios guía a través de instrucciones, cómo conocer la voz del Espíritu de Dios y formas en que Dios prefiere comunicarse con nosotros y mucho más. Esta interesante serie de 8 partes está disponible en formato digital o físico a partir de solo $20. Además ofrecemos el libro que acompaña a la pastora Michelle, Encontrar las respuestas de Dios, cómo reconocer la revelación y responder correctamente. En este libro, Michelle enseña que todo creyente está equipado con la capacidad de escuchar a Dios. La palabra revelación significa quitar la cubierta a medida que una persona aprende a vivir desde su espíritu. Dios podrá revelar detalles sobre las decisiones que deben tomar y la dirección de su vida. Si desea ser espiritualmente preciso y vivir de acuerdo con el plan de Dios, este libro es para usted. Este libro esencial que enseña cómo reconocer la revelación y responder correctamente puede ser suyo por solo $14.99. No se pierda esta oferta especial. La serie de 8 partes Enséñame y Guíame y el libro complementario Encontrar las respuestas de Dios trabajan en conjunto para ayudarle a adquirir la habilidad de escuchar a Dios. Llame ahora mismo al número que aparece en pantalla o visite la página de internet constructoresdefe.com para hacer su pedido. Gracias por ser un constructor de fe. Queremos agradecer por ver Constructores de Fe. Nos gustaría invitarlos a convertirse en socios de nuestro ministerio. Con su colaboración usted ayuda a hacer posible que la palabra de Dios se difunda por todo el mundo. Puede llamarnos ahora mismo al 1-800-966-1948 o visitarnos en constructoresdefe.com. También puede escribirnos al P.O. Box 242692 en Little Rock, Arkansas
Juntos estamos construyendo la fe de las personas y enmarcando su mundo con la palabra de Dios.